Los lisosomas son organelos membranosos esféricos u ovoides que funcionan como estómagos celulares gracias a las enzimas hidrolíticas. Algunos parecen bolsa de canicas y otros esferas oscuras. Estas se encuentran en células de animales, son abundantes en microorganismos unicelulares. La membrana citoplasmática es capaz de englobar partículas del exterior, desprenderse del resto de la membrana y viajan en una bolsa también llamada vacuola hacia el interior del citoplasma. Los lisosomas se aproximan a ella y vierten su contenido enzimático, transformándola en una vacuola digestiva. Las células de los tejidos tienen pocos lisosomas, ya que disponen nutrientes ya procesados y no necesitan digerir alimentos. Las células también están renovándose en los tejidos, por lo que las viejas van muriendo. Las células vecinas, mediante fagocitosis, eliminan todo residuo. Este mecanismo actúa durante la metamorfosis de muchos invertebrados. Las vacuolas son organelos membranosos en forma de bolsas que almacenan sustancias, aguas, nutrientes y desechos. En los organismos unicelulares, las vacuolas pueden ser digestivas como pequeños estómagos. En microorganismos de agua dulce expulsan agua de la célula. Estas vacuolas son excretoras. Las vacuolas vegetales pueden contener reserva alimenticia llamada savia celular. Son organelas citoplasmáticas redondeadas, limitadas por membrana, con un diámetro promedio de 0.5 micrómetros. Se encuentran en casi todos los tipos celulares. Los peroxisomas se pueden aislar por centrifugación con gradientes y su análisis bioquímico demostró que contienen numerosas enzimas como catalasa, uratoxidasa y distintos aminoácidos. La composición enzimática varía en los distintos tipos celulares y la única enzima común en todos los peroxisomas es la catalasa. Tiene varias funciones. Si bien se desconocen muchos detalles al respecto, se cree que tiene capacidad para detoxificar varias sustancias tóxicas como etanol, metanol y fenoles. También intervienen en la degradación de lípidos. Los distintos tipos de trabajo realizados por las células vivas requieren energía. El principal asiento de producción de energía es un conjunto de pequeños organelos denominados mitocondrias. Son de distintas formas: esféricas, cilíndricas, ovoides, discoidales, alargadas, filamentosas e incluso espirales. Su tamaño varía de 0.5 a 7 micras. Se reproducen por bipartición independientemente de la mitosis. Se encuentran en casi todos los tipos celulares, dado que, por lo general, un tipo celular determinado contiene una cantidad característica de estas organelas, relacionada con los requerimientos energéticos de la célula. Por lo general presentan una distribución uniforme dentro del citoplasma, pero en algunas células se concentran en las zonas con mayores requerimientos energéticos. Por ejemplo, se ha estimado que las células del hígado pueden contener alrededor de 800 mitocondrias cada una, ya que su actividad es intensa. Al hígado se le ha comparado con un laboratorio debido a que desempeña muchas funciones. Por ejemplo, sus células sintetizan la mayoría de las proteínas de la sangre y alrededor del 50% del colesterol que se requiere para la formación de bilis y de las hormonas esteroides. Almacena vitaminas, así como glucógeno. Efectúa múltiples reacciones químicas que convierten sustancias tóxicas en inocuas. La mitocondria está formada por dos membranas denominadas membrana interna y externa. Ambas presentan el habitual aspecto trilaminar. Las dos membranas transcurren casi paralelas, pero la membrana interna forma numerosos pliegues que se extienden en el interior de la organela. A estos pliegues se les denomina crestas y aumentan la superficie de la membrana interna. Las mitocondrias tienen distintas funciones. La más importante es la producción de energía. Esta se genera por la degradación de la glucosa y ácidos grasos. También realizan la etapa aerobia de la respiración dividida en dos fases, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria o sistema transportador de electrones. Los plastos son organelos exclusivos de las células vegetales y se pueden diferenciar entre ellos los cromoplastos, los cuales acumulan pigmentos y carotenoides, los leucoplastos, los cuales almacenan sustancias que carecen de color, los oleoplastos, que almacenan aceite, y los cloroplastos, los cuales son los más importantes y los que confieren identidad funcional a la célula vegetal, pues estos almacenan clorofila,
un pigmento verde que le da el color a la mayoría de los vegetales. En los cloroplastos se distinguen las partes siguientes: una membrana externa, que es permeable, un espacio intermembranal, una membrana interna, que es muy selectiva con proteínas de transporte esenciales y no presenta pliegues. Además, internamente se desarrollan grupos de saquitos membranosos llamados tilacoides, que se interconectan y apilan uno sobre otro formando montoncitos llamados grana. El espacio interior está lleno de líquido o estroma, donde se encuentran los granas y contiene ribosomas, enzimas, una molécula circular de ADN y ARN, gránulos de almidón y gotas de lípidos. La función de los cloroplastos es sintetizar carbohidratos aprovechando la energía lumínica del sol, proceso conocido como fotosíntesis, y que comienza con la conversión de energía luminosa en energía química por medio de la molécula de clorofila. Los cilios son pequeños organelos en forma de filamentos, formados por 9 paquetes de microtúbulos externos y un par en posición central, constituidos por tubulina. Se presentan en la membrana de los protozoarios y en el epitelio ciliado de las vías respiratorias superiores de los mamíferos. Sirven para la locomoción de los microorganismos ciliados, para la movilización de materiales en organelos de animales superiores, como en el intestino, la tráquea, los bronquios, entre otros. En protozoarios, para la captura de alimentos. Un cilio puede compararse con un remo, que mueve la célula en sentido perpendicular al cilio mismo. Durante su desplazamiento, el cilio se mantiene rígido, mientras empuja contra el medio circundante. En su movimiento de recuperación, el cilio se vuelve flexible y ofrece poca resistencia al medio. De hecho, los cilios tienden a contraerse en grandes cantidades sobre la superficie celular y su actividad suele ser coordinada. Los flagelos son estructuras filamentosas largas, cuya organización interna es semejante a la de los cilios. Mediante un corte transversal se aprecia que los flagelos de organismos procariontes tienen una estructura de 9+0, 9 paquetes de microtúbulos externos sin un par en posición central, y la proteína que los forma es la flagelina. Los flagelos de organismos eucariontes, constituidos por tubulina y con un arreglo estructural de 9+2, se localizan en protozoarios, algunos hongos, algas y espermatozoides, y sirven para la locomoción y captura del alimento. Los flagelos se presentan en forma individual o en pares y tienen diversos patrones de movimiento u ondas, esto según sea el tipo celular. El pili son pequeños filamentos hechos de una proteína llamada pilina, presentes en la membrana de algunas bacterias. En las bacterias parasitarias, los pili tienen función de fijación. En las bacterias que presentan procesos de conjugación, un tipo de reproducción sexual para intercambiar genes, el pilum sexual funciona como un conducto que mantiene unidas a las bacterias y por donde se intercambia el ADN bacteriano, mecanismo de supervivencia que se activa en situaciones de estrés ambiental. Los centrosomas, en lo que corresponde a las células animales, son centros organizadores de microtúbulos. Estos están formados por dos componentes, dos centriolos y el material pericentriolar. Su función es organizar el entramado de microtúbulos en la célula durante la división celular. Los centriolos, a su vez, son pequeños cilindros huecos de naturaleza proteica parecidos a un mazo de espagueti, ubicados cerca del núcleo. Durante la división celular, el centriolo se divide y da origen a los áster, de los cuales se producen las fibras del uso acromático o mitótico. En cambio, en las células vegetales no se ha observado este organelo, y al no tener centriolos, el uso acromático se forma a partir del centrosoma, que tiene su origen en una área que está cerca del núcleo, cuando comienza la mitosis y recibe el nombre de zona clara. Estos usos sin centriolos se llaman usos anastrales. Por otro lado, durante la citocinesis en células vegetales se requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. Entonces, las fibras del uso atraen vesículas provenientes del aparato de Golgi, que se alinean a lo largo de la placa celular y producen una nueva pared celular. La función de los cilios en el desarrollo y la enfermedad. Cuando una persona se mira al espejo ve un organismo relativamente simétrico. Los cirujanos ven organismos muy asimétricos cuando abren la cavidad torácica o abdominal de una persona. Por ejemplo, el estómago al lado izquierdo, mientras que el hígado se localiza en el lado derecho. En ocasiones algún médico encuentra un paciente en el que la simetría entre los lados derecho e izquierdo de las vísceras está invertida. Esta situación es conocida como el situs inversus. El situs inversus se presenta en personas con el síndrome de Carter-Jenner. Se caracteriza por infecciones respiratorias y sinusales
recurrentes a la infertilidad en los varones. Los primeros indicios se obtuvieron en 1970 cuando se descubrió que los espermatozoides inmóviles de estas personas tenían una estructura anormal del axonema. Estudios posteriores mostraron que ese trastorno se debe a mutaciones en varios genes, inclusive los que codifican las cadenas pesadas intermedias de adenosina. Pero, ¿por qué casi la mitad de ellos tienen inversión de asimetría izquierda-derecha? El plan corporal básico de un mamífero se establece durante la gastrulación gracias a una estructura llamada nodo embrionario. Cada célula que forma parte del nodo posee un solo cilio. Si la motilidad de estos cilios se altera, como sucede en los ratones con mutaciones en un gen de la adenosina flagelar, casi la mitad de los animales presenta inversión de la simetría. La rotación de los cilios nodales mueve el líquido circundante al lado izquierdo de la línea media del embrión. Se propuso que el líquido extracelular movido por los cilios nodales contiene sustancias morfogenéticas que se concentran al lado izquierdo del embrión. Cuando los embriones se sometieron al flujo de líquido en dirección contraria a la que ocurre durante el desarrollo normal, los embriones desarrollaron inversión de la simetría izquierda-derecha. Muchas células del cuerpo tienen un cilio primario único no móvil que carece de microtúbulos y brazos de adenosina. La importancia de los cilios en el desarrollo humano se ha hecho aún más evidente por la reciente revelación de que el síndrome de Bardet-Biedl es causado por mutaciones en uno o varios genes que intervienen en el ensamblaje de cuerpos basales y cilios. Las personas afectadas por Bardet-Biedl o BBS tienen una variedad notable de anomalías que incluyen polidactilia, que son los dedos adicionales en manos o pies, situs inversus, obesidad, enfermedad renal, defectos cardíacos, retraso mental, anomalías genitales, degeneración retiniana, pérdida auditiva y olfatoria, diabetes, hipertensión arterial. Muchos de los genes implicados en estos diversos trastornos ciliares, que son las ciliopatías, fueron identificados en organismos modelos como Chlamydomonas